Muy buenos días, amados. Dios les bendiga a todos. Después de un corto receso, ¿sí? Durante este festivo, nuevamente pues saludándolos a todos ustedes, esperando que la misericordia, la gracia y el favor de Dios sean sobre ti, sobre toda tu casa, tu familia y tu parentela, ¿sí? Seguimos en este estudio acerca de lo que es la oración, ¿sí? Ya estuvimos viendo el tema cierto acerca del Padre Nuestro y es para aquellas personas que tengan duda todavía, no es una repetición de un rezo, sino que es un orden de oración, ¿sí? Porque la misma Biblia lo enseña, ¿no? En el Mateo 6 dice, y no seáis como los gentiles que creen que por su vana palabrería, ¿cierto? Vana palabrería viene a representar ese tiempo de rezo, donde uno lo que hace es de pronto decir un rezo como quien repite algo por costumbre. El Señor lo que pasaba era largas horas en la noche orando, ¿cierto? Y lo que se da a entender es que es un tiempo donde uno va a soltar, ¿cierto? Su corazón delante de Dios, va a derramar su corazón delante de Dios y en ese mismo orden primero glorifica a Dios, honra a Dios, ¿cierto? Luego le pide que Él reine, Señor, reina en mi casa, en mi familia, en mi parentela, reina en cada asunto, en cada determinación que yo tome y hágase conforme tu voluntad, Señor. Te pido que hagas lo que tú quieras, Señor, dentro de este sueño que tú tienes para mi vida. Te suplico que ese viaje resulte, pero conforme tu voluntad en el tiempo que tú quieras, Dios, de la manera que tú quieras, ¿cierto? Porque hay gente que le pide, pero que quiere que se hagan las cosas a su manera y no a la manera de Dios, ¿sí? Viene ese tiempo del pan donde le pedimos, Señor, tenemos necesidad de ese pan material, pero también de ese pan espiritual. Danos, por favor, Padre bendito, la bendición tuya que enriquece, no añade tristeza. Te pedimos porque no falte el sustento. Es un orden, es un orden. Y no quiero ser de pronto cansón con esa parte, ¿cierto? Porque sé que de pronto hay gente que no lo ha podido captar todavía. Pero dentro de ese orden también hay muchas cosas por las cuales pedimos normalmente, ¿cierto? Y vamos a ver por quién debemos orar, por quién debemos orar. La Biblia nos dice en 1 de Timoteo 2.1, vamos a leerlo por favor, 1 de Timoteo 2.1, mire lo que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Debemos de pedirle a Dios por la humanidad entera, por las personas que no le conocen, por las personas que están en tinieblas, por las naciones, por los presidentes, por gobernantes. Debemos pedirle a Dios por todo tipo de personas, ¿cierto? En este mundo, porque Dios te coloca, digamos, en un lugar que se llama intercesión, te coloca a interceder, ¿sí? A alguien que se ponga en favor de los demás. Por eso usted va a ver que normalmente Dios se va presentando de esta manera, de un momento a otro, en una familia, ¿cierto? Una de las personas llega al conocimiento de la Biblia y esa persona luego entiende que Dios tiene el propósito a través de ella, ¿sí? De que esté guardando a su familia en oración, ¿sí? Lo que hace que muchas personas tengan un accidente, por ejemplo, y que fueron guardadas, ¿saben? Normalmente en muchos casos es que alguien está intercediendo por ellos, alguien está suplicando, Señor, te pido guarda a mi familia, te pido protege, porque Dios busca quien se coloque en favor de la familia. Normalmente cuando es una familia, por ejemplo, muy idólatra, cuando es una familia muy dada al pecado, ¿cierto? Hay alguien a quien Dios escoge, a quien Dios llama en un principio. ¿Para qué? Para que a través de esa persona pueda extender Dios su misericordia, ¿sí? Quien pide el favor por la familia o por un grupo, en una empresa, una persona cristiana, una persona creyente en la Biblia, la que normalmente va a estar suplicándole a Dios misericordia por ese lugar. Vamos a ver por quién más dice: por los reyes y los que están en eminencia. 1 de Timoteo 2.2. Oro por los reyes, dice 1 de Timoteo 2.2, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sabe usted que a los que más va a atacar normalmente el maligno son a las personas que están en eminencia, mi amado?
¿Por qué? Porque a través de una autoridad, cuando se golpea la autoridad, ¿cierto? Cuando se influencia la mente de alguien que toma decisiones en una nación, inmediatamente, mi amado, eso comienza normalmente a traer consecuencias sobre la nación. ¿Se acuerdan el caso de Bill Clinton cuando tuvo situaciones pues de adulterio con una mujer llamada Mónica Lewinsky, me parece que llamaba el apellido de ella, ¿cierto? Y él jura, ¿cierto? Que no había tenido nada con esta mujer y luego le comprueban que sí fue verdad. En ese tiempo Estados Unidos era una nación como un poquitico todavía de moral, ¿cierto? A lo que se está viendo hoy. Y lo que vino después de eso fue un juicio para esa nación. ¿Por qué? Porque todo lo que haga un presidente, una autoridad va a recaer sobre la nación, mi amado. Todo el mal, la mala decisión. Miren el presidente Chávez, por ejemplo, ¿cierto? Cuando maldice la nación de Israel, mire lo que sucede luego para toda la nación. Viene un juicio para toda la nación. ¿Sabe por qué? Porque está escrito en la Biblia, está escrito: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y este hombre maldijo la nación de Israel y también le trajo desgracia a la nación de Venezuela, que hasta hoy estamos viendo cómo vienen esas circunstancias. Entonces, mi amado, Dios pide que se ore por todos los hombres. A través de su palabra nos aconseja por las autoridades, sí, que están en eminencia. Dice: por obreros para la obra de Dios. Lucas 10. Vámonos por favor, para Lucas 10. Y ahí nos vamos a dar cuenta que Dios está diciendo: pidan para que más personas prediquen el evangelio, para que más personas ayuden en la evangelización mundial. ¿Sí? Lucas en el capítulo 10, en el versículo 2, dice: y les decía, la mies es mucha, la verdad, pero los obreros, ¿sí?, son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nos está dando el consejo de que pidamos, ¿cierto?, para que llegue gente a trabajar para la obra, mi amado. Es una súplica que debemos de hacer en las iglesias. Dice: los unos por los otros. Vamos para Santiago 5:16. Santiago, ¿sí? Santiago 5:16. El nombre de mi sobrino, Santiago. Santi, ¿sí? Dice Santiago 5:16 de la siguiente manera. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Acuérdese de esto, no pierda esa parte linda que Dios le ha dado a la iglesia. Y usted, hermano y hermana que pertenecemos a la iglesia de Cristo, recuerden que Dios dice en su palabra, ¿sí?, que oremos los unos por los otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos por los que están enfermos. No dejemos de orar. Dice la Escritura que oremos por todas las personas también que están pasando por circunstancias difíciles. Mi amado, mire, el milagro viene de Dios, el milagro es de Dios. Mire, yo llegué a orar por mucha gente y algunas personas murieron en mis principios en el cristianismo. Y aún si llegara a pasar ahora, no se me es extraño. Nosotros oramos, pero el que hace el milagro es Dios. O sea, nosotros no podemos sanarnos ni siquiera nosotros mismos. Pero es un mandamiento de Dios que oremos los unos por los otros. Nosotros hacemos lo que nos toca hacer, ¿cierto? Y Dios hace lo que nosotros no podemos. Pero de todo esto uno tiene que sacar la experiencia, mi amado. Y eso nos pasó con el pastor Rubén en el Cauca, ¿sí? Eso nos sucedió en el Cauca, en un tiempo que estuvimos por allá haciendo labor, la obra pues de visitación, de acompañamiento. Y miren que nos llaman para orar por una señora que estaba grave. Fuimos, oramos, le encomendamos su vida a Dios. La señora recibió a Cristo en oración, ¿cierto? La obra misionera se llama eso. Y resulta que al otro día que volvemos a pasar, nos llega un hermano todo contento y nos dice: si ustedes supieran. Y nosotros pues emocionados, ¿qué pasó? ¿Cómo dijo la señora? Y nos dijo: se murió, pero se fue para el cielo. Mire, el mismo Dios dándonos ese consuelo a nosotros. ¿Por qué? Porque es que al hacerle la invitación para que recibiera a Cristo, ¿cierto? La persona, lo que sucede con la persona es que se salva.
el ladrón que estaba en la cruz, Señor, acuérdate de mí, en el último minuto de su vida, ¿cierto? Y lo que dice la Biblia es que la persona se salva, pero a nosotros como era la primera experiencia en mi caso personal, ¿cierto? Me impresionó fue que él llegó contento, ¿cierto? Y uno lo que espera es que le diga, no, se sanó, ¿cierto? Cuando nos dicen, no, la señora falleció. Pero mire que Dios le contesta, le dice la parte de por qué la felicidad del hermano se fue para el cielo, ¿cierto? Y eso es lo que un día vamos a tener que entender acerca de lo que es la muerte, ¿sí? De que simplemente es un estado, mi amado, es un paso de un nivel a otro, ¿cierto? El hombre no ha entendido, todavía no hemos llegado a entender lo que es la muerte, pero quienes estudiamos la Biblia, ¿cierto? Y profundizamos un poquito en el conocimiento de Dios, nos damos cuenta de que esto aquí es pasajero, esto es pasajero. Y el Señor aconseja, es más, el Señor dice, no hagan riquezas donde el orín corrompe, donde el ladrón hurta, no hagan tantas riquezas, no nos esforcemos por... Ahora, si las riquezas van llegando, mi amado, porque así está escrito en la Biblia, las bendiciones te alcanzarán y no todas las riquezas son bendición, hay riquezas que son maldición, ¿sí? Porque te van a esclavizar, se convierten en maldición cuando te comienzan a esclavizar y ya tu mente está en eso, en las riquezas, pero las riquezas cuando vienen de Dios te enriquecen, dice la Biblia, pero no añaden tristeza con ella, ¿sí? Tú les manejas, tú eres quien te enseñorea de las cosas y no las cosas de ti, ¿cierto? Entonces, mis amados, yo lo que les digo es eso, o sea, puesto los ojos en el Señor, porque nuestro corazón debe estar en las cosas de arriba. Debemos de orar 5.14, Santiago 5.14 también nos dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Saben que los ancianos en la iglesia que refiere este pasaje no son personas todas mayores de edad. Se refiere a las personas que lleven, o sea, que tengan conocimiento, ¿sí? Que tengan un poco de conocimiento en la escritura. Hay que estar santificadito cuando uno ora por la liberación de alguien, hay que estar guardado, ¿sí? Jesús en toda campaña, y si usted es de los que ora por los enfermos por ahí, pero después ve que el mundo se le viene encima, porque le sucede una cosa a la otra, tiene que entender esto, ¿no? Jesús cada que terminaba sus correrías, sus campañas, prácticamente evangelizando, ¿cierto? Y orando por enfermos, y estos eran sanados. Mire, el Señor inmediatamente cuando terminaba, ¿cierto? Él volvía a buscar la presencia de Dios. Volvía a fortalecerse en Dios porque es, digamos, como si fuera gasolina lo que Él acaba de dar, me explico, ¿cierto? Salió poder de Él cuando Él oraba por los enfermos y todo eso, y Él necesita otra vez tanquear ese poder. Y el lugar de la oración es el lugar donde nosotros nos llenamos de Dios, de la unción, le llama la Biblia, ¿cierto? La unción, la presencia de Dios. Y ahí es donde nosotros otra vez pues nos fortalecemos, ¿cierto? ¿Para poder qué? Para poder seguir evangelizando, orando. La gente que dice que los pastores no trabajan, les cuento que una persona después de una labor de evangelización, yo tuve esa experiencia con los pastores en el lugar donde Dios me colocó y ellos quedaban agotados, ¿sí? Agotados después porque es una labor espiritual, mi amado, ¿sí? Y la persona queda sin fuerzas después de esa labor. Jesús iba al lugar de la intimidad cada que terminaba sus campañas. Él se iba inmediatamente a orar, se iba nuevamente a interceder, ¿sí? Y es porque, primeramente, porque debemos de entender que es una lucha espiritual. Y el profeta Elías, esto es un ejemplo muy claro de lo que es, cómo queda una persona después de una campaña, el profeta Elías, después de que prácticamente confrontó la nación de Israel para que se volvieran a Dios, ¿cierto? Y tuvo una campaña muy fuerte ese día donde hubo muerte de todos los falsos profetas. Él quedó sin fuerzas, mi amado, ¿sí? Y él desestimó, mire, y una cartica que le manda después la reina Jezabel lo agobia totalmente, lo hace rendir, prácticamente se sintió con un temor que le huyó, acababa de matar un poco de falsos profetas, fortalecido por Dios, y una cartita que le manda, pues, cierto, como si fuera un ladradito de un perrito chiquitico, lo puso a correr, ¿sí? Lo puso a correr sabiendo que Dios estaba con él y acabando de ver que por su oración había caído fuego del cielo, imagínense.
Pero ¿qué le muestra eso a uno, mi amado? Que uno después de cada campaña, ¿cierto? Veo la hora, sí. Después de una labor de oración, de interceder por las personas, uno debe fortalecerse ahora y pedirle a Dios que lo llene nuevamente. Porque el diablo, hay algo que llama ataque y contraataque. Como cuando el ejército atrapa o da de baja a un cabecilla de la guerrilla, por decir algo, viene un contraataque. El diablo va a querer contraatacar porque no está a gusto con que le destruyan su reino. Entonces, por eso tenemos que entender que después de orar por un enfermo, después de ser respaldados por Dios en una labor donde le predicamos a alguien, tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo, ¿cierto? Y cubrir también a las otras personas en oración para que el maligno no vaya a atacar o contraatacar por causa de la labor que acabamos de hacer, ¿sí? Solo los que hemos experimentado esa experiencia de vivir, de recibir a Cristo, vemos cómo después el mundo un poquitico nos quiere zarandear, ¿sí? Pero no es el mundo, ni no es la familia que se quiere venir en contra, es el maligno que quiere contraatacar por causa de que ha perdido una batalla, ¿sí? Él ya perdió, porque la Biblia dice que ya fue vencido en la cruz del Calvario, pero viene a ser como los equipos de fútbol que pierden y ya están desclasificados de un torneo, por ejemplo, pero van a querer hacer daño a los que van en pos del liderato, en pos de ¿qué? De ser campeones. Entonces él va a querer dañar. Por eso la Biblia dice que él vino a matar, destruir y robar. Sí, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amado, que tengan un excelente día, que Dios me los bendiga, ¿sí? Y que la sangre de Cristo guarde, cubra y proteja tu familia y tu parentela. Que estén muy bien. Dios les guarde.